Canarias una bronca importante con la compañía porque no daba la lista de pasajeros. ¿Y primera pregunta. Y la segunda, que es inmediata. ¿Cuánto tiempo tardó la compañía en dar la lista de pasajeros? Solo sé que hacia las 7 de la tarde teníamos la seguridad, no, un poco antes que eso teníamos la seguridad de que ya la lista era la definitiva. Entonces, ¿de pasajeros o de heridos? Ambas. Y entonces la discusión fue quién decía eso a los familiares que estaban allí muy nerviosos esperando que alguien les dijese algo. ¿Decía el qué? ¿Quién es? La lista completa. Completa, sí. Y entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, ¿es verdad que ustedes exigieron reiteradamente la lista y la compañía no la daba? No, hubo mucho trabajo, eso sí que le puedo decir. No, le estoy haciendo esta pregunta en concreto, es que es muy importante. Hubo mucho trabajo. A ver, usted puede aquí acogerse a su derecho a no contarlo o puede contestarme. No hay alternativas medias. Yo le estoy preguntando en concreto. ¿Hubo un enfrentamiento con la compañía porque no daba la lista de pasajeros que se le exigía por parte de ustedes? Hubo discusión, sí. ¿Y qué alegó la compañía para no dar la lista de pasajeros? Eso ya no me acuerdo. Supongo que es que no podía terminar de cerrarla, pero eso ya es una opinión. ¿Y quién fue el que decidió que se diera exclusivamente la lista a las 7 en aquel momento de los heridos? El comité asesor, hubo una discusión y entonces en esa discusión que hubo en el comité, en esa conversación, que había más gente allí, estaba Protección Civil, estaba... ¿Y esos son los que deciden que solo se da la lista de los heridos? No, empezamos con la lista de los heridos y cuando terminamos en la lista de los heridos, entonces yo dije, estos son los heridos y ahí se acabó porque se organizó una ¿Y cuándo se hace la lista y se publica para que la gente que tenía dudas de si estaban sus familiares en el avión o no, la lista completa de los pasajeros? En ese momento ya había lista, o sea que al terminar esa reunión con los familiares, donde se dijo la lista de los heridos, ya se sabía también la lista de fallecidos. Y no sé cómo se desarrolló después, pero ya supieron que sus familiares no estaban. Vamos a ver, es que había gente que lo que quería saber es si su familiar iba en el avión o no. Lo que le pregunto es en qué momento se hizo público, porque no solo había gente en Madrid, sino había gente en Las Palmas de Gran Canaria. Pues eso no lo puedo decir, no. No lo sabe. Fue de las situaciones... ¿Quién es el máximo? ¿Quién tomó la última decisión en el Consejo Asesor de dar solo la lista de heridos? No, fui yo allí a dar la lista. Sí, yo sé que la dio, pero ¿quién decidió que se diera la lista de heridos antes de hacer una lista de los fallecidos? No, había lista de fallecidos. Pero no se iba a dar. Se iba a decir, estos son los vivos, los demás están todos muertos. Esa decisión de comunicar eso así, ¿quién la hizo? No sé si fue así. Yo lo único que digo es que, Ángel, es que no, me cuesta un poco pensar en si vamos a decir, creo que sí, vamos a decir toda la lista después. Lo que pasa es que aquello se interrumpió en aquel momento debido a la tensión que se causó cuando se dijo estos son los que están en los hospitales. Fue una tensión tremenda. ¿Qué experiencia ha sacado usted después de haber vivido este drama? Experiencia, quiero decir que la seguridad era manifiestamente mejorable, que la atención a las víctimas había que buscar. ¿Qué experiencia vital de cambiar algunas cosas sacó usted de este accidente? No estoy hablando de responsabilidades penales, no estoy hablando de culpabilidades. ¿Qué experiencia sacó usted como profesional importante, con una gran formación y con una gran experiencia de este Que había que hacer todos los esfuerzos para garantizar la seguridad, seguir las normas, tener todo bien preparado, formarse continuamente y una que me pareció en aquel momento y me parece importante, que es el acercamiento psicológico al accidente por parte de los que participan en el salvamento y en la extinción. Eso es uno de los aspectos, y lo digo desde el punto de vista personal, más difíciles de formar
hay que tener la voluntad y estar muy seguro de que cuando llegue eso va a haber fuerzas para aguantar la situación, que es tremenda. Ese aspecto no se explicaba en la formación. Creo que debería de ir a la formación, el preparar. Sí puedo decir que los cuerpos, organismos, entidades que se dedican al salvamento y a las emergencias, su personal, por dedicarse profesionalmente a eso, a mí me parece que están psicológicamente mucho mejor preparados que los que se dedican a la operación. Que el accidente para los de la operación es una cosa que puede suceder, pero que es muy posible que suceda muy pocas veces o ninguna en su vida. Pero psicológicamente hay que prepararles también. Ese es el aspecto fundamental que yo saco. Le hago la última pregunta. De toda la experiencia que sacó del expediente Spanair, ¿qué pudo implementar usted, que fue como diríamos, una obsesión personal después de haberlo vivido y le parecía que era importante, y que no pudo implementar? No. Voy a ir un poquito para adelante, porque he hecho mención al Centro de Gestión Aeroportuaria. Sí. Un centro de gestión aeroportuaria no es más que eso que llaman un C4, un Centro de Coordinación, Comando, Comunicación y a ver, se me ha ido uno de ellos, pero son 4. Entonces, de mi experiencia laboral, durante todos estos años que he hecho mención, desde el 80 en adelante, siempre había pensado que el incremento del tráfico debería de ir acompasado con cambios que había que hacer. El Centro de Gestión Aeroportuaria del 2006 era una respuesta a eso. Es decir, antes de eso ya se estaba pensando, si hay un accidente es mejor que lo tengamos todo coordinado adecuadamente. Después del accidente, pues discutí mucho con mi gente sobre qué. Entonces, algunas eran psicológicas, esta que he dicho, sí. Otras eran sobre uso de tecnologías, innovaciones. ¿Se han puesto todas? No, pero algunas, creo que AENA tiene una lista de todas las cosas, incluso algunas durante mi época que se hicieron. Yo ya no tengo las listas, estoy en casa jubilado y ya no guardo esas cosas. Pero por ahí debería de ir el futuro. Es decir, procedimientos, protocolos perfectamente establecidos, cosa que sucedía y sucede, mejorable siempre, mucha tecnología y presión psicológica, potencia psicológica para los que van a verse envueltos en eso. Esas serían las 3 cuestiones que yo sacaría de mías particulares de este caso. Pues muchas gracias, don Miguel Ángel. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Orama. Bien, seguimos. El señor Margal. Durante todos estos años, ¿se habían hecho simulacros de accidentes en la zona del siniestro? En esa, que yo recuerde, en esa zona concreta no. ¿Y por normativa se deberían haber hecho estos simulacros? Se hacían, pero se determinaban distintas zonas. Vale. Tengo entendido que se tienen que hacer cada 2 años. Y se hacían así. Pero en esa zona en concreto no se hacían. No, se hacían en el aeropuerto. La exigencia de la norma es en el aeropuerto. En general. Ese año, por cierto, no se hizo, porque el que estaba programado era para septiembre y como hubo un accidente, la propia OACI dice que cuando hay un accidente, el análisis del accidente se considera similar a un análisis de un simulacro. ¿El aeropuerto tenía instaladas cámaras de seguridad que grabasen todos los puntos oscuros, incluida la zona del accidente? Tenía cámaras de seguridad, no sé cuántas, un montón. Ahora, no sé si estaban en todos los puntos y tampoco sé si estaba en aquella zona, había alguna cámara. Vale. Y la custodia, el responsable de la custodia de estas cámaras, de las imágenes, a nivel interno del aeropuerto, ¿quién era?
No lo sé. Lo que sé es que inmediatamente de ocurrir el accidente mandé al responsable de informática, me parece, del aeropuerto, que recogiese todo y lo guardase a buen recaudo para entregar a los comités investigadores, el de técnico y el judicial. Vale. Y lo tuvieron bajo llave. No sé si fue en su despacho o en el mío, y se borró lo que estaba grabado en esto una vez sacado de allí, para garantizar precisamente que no hubiese filtraciones, Vale. para proteger. Por tanto, en algún despacho, el suyo, el de este informático, Estuvo la información. se custodiaron estas imágenes. Ya mi compañera ha hablado del tema de las filtraciones. Usted ha respondido que no sabe, en todo caso, quién filtró esas imágenes y que en todo caso en la investigación no se apreció que fueran ustedes, ¿no? O desde el mismo aeropuerto que se filtraron estas imágenes, pero se filtraron, al fin y al cabo. ¿Podría indicarnos qué procedimiento de investigación interna siguieron para averiguar quién las filtró? No, porque no me acuerdo de eso exactamente. No se acuerda. La zona del impacto, supongo que la conoce bien. ¿Sabría decir si el acceso desde el parque de bomberos de la satélite es directo? En el informe, los bomberos, cuando salieron del satélite, fueron a la pista. Y entonces, según avanzaban en la pista, eso lo pone el informe de la CIA, correcto. echaron hacia la derecha porque vieron dónde estaba y entonces tuvieron que pasar la famosa valla. Según consta, a las 14:24 horas fue el impacto y a las 15:42, casi una hora y media más tarde, salió el primer convoy de ambulancias al lugar del accidente. Casi una hora y media más tarde. ¿No le parece que es mucho tiempo? Es que no tengo esos datos, pero ustedes lo tienen ahí y está explicado por la CIA y creo que explica muy bien cómo fue la reacción. No lo tengo ese dato. Vale. Pero ¿no le parece una hora y media, digamos, que es mucho tiempo? Es Aunque... que no tengo ese dato y no me suena tanto tiempo. Vale. Ya usted y mi compañera también ya ha hablado del tema de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de cómo usted fue el que leyó el listado y que seguramente a nivel profesional fue el momento más duro de toda su vida profesional y personal, seguramente. Usted fue la persona que leyó la lista con los nombres de los sobrevivientes a los familiares amontonados en una sala pequeña. ¿Recuerda cuánta gente había o podría haber aproximadamente? ¿Y cree que sé que era un momento muy difícil para ustedes, para usted sobre todo, y que seguramente nunca uno está preparado para hacer lo que usted hizo, ¿no? Pero ¿cree que se hizo de la mejor manera posible? Creo que sí, entre otras cuestiones, si no recuerdo mal, la sala de atención a familiares había una en el terminal 1, 2, 3 y otra en el terminal 4. Y si no recuerdo mal, al ser la compañía Spanair que operaba en el T123, la sala que correspondía, porque los familiares creo que tenían la tendencia y tendrán la tendencia a ir a donde está la compañía, era la T123. Pero no sé si fue en el comité asesor o en el puesto de mando principal, hubo una consideración diciendo la sala de T123 pequeña, vamos a trasladarnos a la T4 que es mayor para que sea mejor la situación. Y no sé cuánta gente había, pero había mucho. Estaba bastante lleno el T4, la sala de prensa de la T4, que es donde di la lista. ¿De qué manera se gestionó la presencia de periodistas y curiosos en las zonas reservadas para los familiares tras el accidente?
¿Podría decirme cuál fue su prioridad en las medidas tomadas al respecto? Siguieron los protocolos, y uno de los protocolos exige que estén un poco aislados de la presión de fuera. Entonces, creo, por lo menos, porque yo no estaba allí, pero cuando fui, sí lo comprobé, estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad impidiendo que entrasen. Los medios de comunicación dentro. Sí, correcto. En los años posteriores del accidente y hasta su jubilación como director del aeropuerto que era, ¿cómo mejoró el plan de emergencias y se instauró medidas para asistir a las familias de otro posible accidente? O dicho de otra manera, de todos los errores que se cometieron, ¿qué se aprendió? Voy a decir que Barajas está englobado en AENA. Entonces, nosotros hay cosas que hacíamos localmente y cosas que se hacen corporativamente y que son generales para todos los aeropuertos. Debido a la actividad de la asociación de familiares, se consideró por parte de los organismos de aviación civil del Ministerio de Fomento que sería bueno hacer algo a favor de ellos, y creo que se cambiaron las leyes. Creo que en España, en OACI se hizo también, pero eso no era ya competencia nuestra. Creo que ahora hay otro sistema mucho más mejor, digamos, que el que había cuando yo estaba. Bueno, lo primero nos ha dicho que el famoso Arroyo de la Vega, que se ha mencionado mucho en esto, está fuera de la zona de protección aeroportuaria, ¿es así? Sí, las normas del anexo 14 hacen una protección de las pistas, y entonces son diversos planos, digamos, que protegen para que no haya encima de ellos obstáculos. Si los hay, por ejemplo, una antena de un ILS tiene que ser frangible, y eso lo ACI también lo permite. Entonces, esa zona del arroyo ya está más allá de las zonas de protección. Y aseguro que los aeropuertos de España cumplen todas esas normas. Eso también quería preguntarle, porque contemplando también la vista aérea, se ve que el arroyo queda entre las dos pistas, entre la 36L y la 36R. ¿Es normal, o hay otros aeropuertos en España que esto ocurre, que en caso de tener más de una pista haya algún accidente geográfico de otro tipo entre ellas? Bueno, yo no es por alarmar a nadie, pero hay aeropuertos en España que tienen el mar pegado a la pista, o sea, y eso es seguro. O sea, no es un arroyo que normalmente tiene esto de agua. Entonces, es un mar, pero no es por alarmar, aseguro que son seguros, a pesar de... porque así está hecha la aviación, el transporte aéreo. Porque el aeropuerto en el momento del accidente cumplía toda la normativa OACI. Sí, y por eso fue certificada. Para abrir la pista esa, tuvo 2 certificaciones. La primera fue en el año 98, me parece, que es cuando empezó a usarse, y la recertificación fue porque aparecieron 2 pistas más los terminales, que en el 2006. Y todo eso recibió una certificación de acuerdo a la norma aprobada por la Dirección General de Aviación Civil, que era la competente en aquel momento. También, siempre con la vista aérea, se ve que uno de los satélites de bomberos está muy cerca, en línea recta del lugar donde se produjo el choque. Sin embargo, al no existir en ese momento accesos y puentes sobre los 2 riachuelos o arroyos que hay, por lo que tengo entendido, tuvieron que ir paralelos a pista y romper la valla por 2 sitios para acceder a los restos y a las víctimas. ¿Es así? Sí, en aquel momento fue así. Sí. Normalmente el accidente en pistas, cuando les hacen la alarma, salen directamente hacia la
zona del accidente y según fueron avanzando vieron que estaba a la derecha. Eso es lo que entendí y creo que es lo que pasó. Se puede asegurar que con las actuales infraestructuras construidas, entre otras cosas, después del accidente, se permite una accesibilidad a estas zonas sensibles como las cabeceras en menor tiempo posible. Bueno, lo que marca la norma es las superficies protegidas tienen que llegarse en condiciones normales de operación en menos de 3 minutos o algo así. Entonces eso se garantiza porque hacen muchos ejercicios los bomberos para llegar a esas zonas, que es donde el análisis estadístico y probabilístico dice que es lo más importante de proteger. También quería preguntarle sobre esto. El presidente de AENA nos ha dicho que los bomberos estaban activos a los 3 minutos o 3 minutos y medio. Sin embargo, hay algún testimonio de alguna víctima que dice que no fueron atendidos hasta transcurrida casi media hora. ¿Esta disparidad cómo...? Eso salió en los análisis, tanto en el juez como en la CIA-IAC. Entonces, los bomberos, la actuación suele ser de esta forma. Los bomberos primero extinguen el fuego para garantizar que el salvamento se pueda hacer. Extinguen el fuego, establecen unas vías de salida y entrada de los bomberos y después salvan. Y entonces el incendio era muy gordo y si eso es lo que dicen los análisis, eso ocurriría. No estoy en la posibilidad de analizar diciendo ¿es bueno o es malo? No lo sé. ¿Se puede asegurar que existe correcta coordinación entre el personal de emergencias, entre los bomberos y el personal de torre? Sí, hacen muchos ejercicios juntos y tienen buena coordinación. Entre otras cosas, lo pregunto porque ha salido, yo creo que también lo ha mencionado alguno de los diputados, sobre la detectabilidad del accidente por la torre. ¿Sabe usted quién es el que dio la alarma? ¿Quién primero dio la alarma del accidente en la torre y en qué momento? No sé, un controlador que estaba allí. Que la información le llegaría, no sé si le llegó porque lo vio o le llegó a través del piloto que iba detrás a despegar y hizo un comentario en el momento del despegue de esta cuestión. No sé quién fue, pero estoy seguro que lo hizo inmediatamente. Sí, porque en algunos documentos aparece que fue un piloto el que primero avisó, probablemente, efectivamente. Porque estaba en la cabecera, puesto en cola para despegar y vio que delante suyo ocurría el incidente. Pero eso no quiere decir... lo mejor para mí es remitirse al análisis que hizo la CIA-IAC, que creo que lo hizo muy bien. Se ha colocado recientemente, o al menos después del accidente, un radar de superficie entre las dos pistas, creo que es así. ¿Esto está relacionado con posibles problemas de visibilidad de la torre con respecto a las cabeceras de las pistas? No estoy muy seguro, pero es una de las actuaciones que se han hecho posteriormente. Yo creo que está relacionado con la operatividad del aeropuerto, pero no estoy muy seguro porque yo ya no estoy allí. Eso tendrían que preguntárselo a los que ahora trabajan en ello, que son los que responden perfectamente. Creo que sirve para operatividad y para seguridad, para las dos cosas. Me estoy haciendo la idea de que verdaderamente el punto donde, o la zona donde se produjo el accidente fue un verdadero agujero negro, porque de lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado el anterior compareciente, por un lado, dijo, él nos comentó de que no habían cámaras en las cabeceras de la pista, a pesar de que el plan, la evaluación de riesgo del plan de emergencia decía de que una zona donde más probabilidades habían de que se produzcan accidentes son en las cabeceras de la pista, precisamente porque los momentos más cruciales para que se produzcan accidentes son los despegues y los aterrizajes. Es decir, no habían cámaras, según dice él, porque estaban antiguadas o estaban viejas, cosa que también me surge una duda, porque si las pistas digamos que se inauguraron, se pusieron en uso en el 2006, ¿cómo al 2008 ya estaban viejas las cámaras? Pero aparte de eso, acaba usted de comentar también que en esa precisa zona donde ocurrió el accidente tampoco se habían hecho simulacros.
La pregunta es, ¿por qué se convierte en un agujero negro esta zona cuando el plan de riesgo decía que era una de las zonas más probables para accidentes? No sé a qué se refiere con lo del plan de riesgos. El plan de emergencia, perdone. Dentro del plan de emergencia hay una evaluación de riesgo. Sí, pero el plan de emergencia habla de todo el aeropuerto, no habla de una zona concreta. Entonces, lo de las cámaras primero... Yo soy la que hago la relación, ¿vale? No. El plan de riesgo, por un lado, tiene una evaluación, el plan de emergencia tiene una evaluación de riesgo donde ya indica cuáles son las zonas más sensibles para que se produzcan accidentes. Eso por un lado. Por otro lado, dice que esta zona, las nombra, las cabeceras de pista. Por otro lado, usted ha dicho ya que no se habían hecho simulacros en esta zona de cabeceras de pista y además no habían cámaras. Mi pregunta es, ¿cómo, teniendo el plan de emergencia, habiendo identificado estos puntos sensibles, cómo es posible que desde el aeropuerto o desde la persona que fuera responsable no tuvieran en cuenta estos puntos negros? No, pero cuando están hablando de las cabeceras es las superficies que le he dicho que están protegidas. No estoy diciendo si están protegidas o no. No, pero donde dice el plan de emergencia que hay que llegar en unas condiciones, hay que tener una visión adecuada y todo eso son las que determina las normas de OACI. Entonces, el arroyo no era un punto de esos. Entonces, lo que yo le trato de decir es que los planes de emergencia se evalúan y se hacen, y los ejercicios se hacen en distintos puntos para ver cómo es la reacción. Tiene 4.000 hectáreas el aeropuerto. Sí, pero esto, la evaluación de riesgo digamos, fijaba un punto sensible. ¿Ese punto sensible? Sí. No, eso no, que yo sepa no. Sí, que las cabeceras de pista. Pero es que eso no se puede considerar o no se debe de considerar o no se considera una cabecera de pista. La cabecera de pista está protegida por unas superficies que son la zona libre de obstáculos, las franjas de pista, y eso está fuera de esas zonas. Bien, esta mañana, antes hablando con el señor Martín, decía, que es otra pregunta que le había hecho antes, que no habían cámaras en las cabeceras de pista, porque se habían desinstalado y también porque estaban en mal estado. Habiéndose inaugurado las pistas en el 2006, ¿cómo es posible que al 2008 ya estuvieran desinstaladas? Igual puntualizo donde no debo de puntualizar. Había cámaras de seguridad para proteger en esa zona, me parece que había 1 o 2 cámaras para proteger las obras durante la fase de obras. No sé si quedaron o no quedaron después disponibles, pero no estaban para la operación aérea. Para la operación aérea es la torre de control que lo ve y los bomberos que actúan dirigiéndose con la instrucción. O sea, que no son necesarias para grabar lo que pasa durante los accidentes. Si ustedes tienen que hacer una recomendación, mi recomendación a ustedes es que igual conviene tener cosas como esas. No sé si las han puesto, que igual las han puesto. Pero si ustedes tienen que ser positivos... Hablo de aquel momento, sí. En aquel momento, vuelvo a decirle cómo estaba. Eran de seguridad, pertenecían a la época de obras y estaban vigilantes de las obras. No estaban mirando las cabeceras. Vale. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que sea el SAMUR el que avise al centro de gestión y no al revés? No, a ver, creo que no fue así. Entonces, el SAMUR recibió a través de un vecino que pasaba por la radial, el 112, recibió diciendo, creo que ha habido un accidente. Y entonces reaccionó llamando al CGA. Mientras tanto, el CGA ya había recibido un aviso, creo que era de la torre. Sí, pero es que aquí en este punto no pongo en cuestión si quién avisó al CGA o no. Lo que digo es cómo es posible que, teniendo ustedes la responsabilidad, según el plan de emergencia, de correr esa información hacia los distintos, equipos de emergencia, tanto interiores como exteriores, ¿cómo es posible que sea un equipo de los exteriores el que avise al CGA y no al revés? No, que no le avisó, llamó para confirmar. Según las grabaciones que hemos oído, sí. Llamó para decir, me han dicho desde el exterior que hay esto, y me parece que el CGA le dijo, te confirmamos que es así, porque todavía no habían lanzado el aviso hacia allí. Estaban dando los avisos en aquel momento, según recuerdo,
pero eso está todo en la investigación de la comisión de investigación. ¿Por qué se tardó tanto en movilizar los efectivos? No sé si es mucho o poco. Los bomberos estaban movilizados. Bueno, tardaron en llegar hora y media, ya se ha dicho aquí durante la mañana, los efectivos de emergencia tardaron en llegar hora y media en salir del punto de reunión al avión. En cuanto se hizo el primer convoy salió, no sé cómo. Pero que tardó hora y media, si podemos saber qué fue lo que pasó en ese, digamos, largo periodo, qué fue lo que pasó, si fue problemas de comunicación, si no hubo el flujo de comunicación necesaria, qué fue lo que pasó para que tardaran hora y media en salir las emergencias del punto de reunión 3 hacia el avión. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es leer lo que dice la comisión de investigación, porque yo no me acuerdo. Bueno, pero es que era usted en aquel momento una de las dos personas responsables de la correcta aplicación del plan de emergencia. Sí. Era usted el director del plan, era usted como director del aeropuerto, y luego estaba el responsable del puesto de mando principal, sí, que era el ejecutivo de servicio. Entonces, ustedes eran los que estaban dando en ese momento las órdenes y el que estaba coordinando ese flujo de información. ¿No sabe usted qué fue lo que pasó para que las emergencias tardaran tanto en salir del punto de reunión? No, pues no tengo los datos para afirmar o negar lo que está diciéndome en este momento. Pero no, le pregunto el por qué no, si me da la razón o no, porque la razón, o sea, es que son datos contrastados ya. Que no lo sé. Bien. Hubo un problema, como acabo de decir, el primer convoy salió hora y media más tarde del accidente hacia el avión. En uno de los anexos de la OASI se hace un estudio preliminar para poder hacer una previsión de la necesidad de equipamiento de vehículos y de ambulancias asistenciales. La pregunta mía es, ¿no tuvieron ustedes en cuenta este estudio de la OASI? En vez de hacer esperar a los efectivos de emergencia en el punto de reunión hasta ver qué era lo que hacía falta, ¿no se podía haber agilizado ese proceso y ya emplear los métodos de aproximación que están en los anexos de la OASI? Si me hace la pregunta, pues sí, sería lo más conveniente. ¿Y por qué no lo hicieron? Es que vuelvo a decirle que yo ya no me acuerdo muy bien de cómo fue. Creo que se lanzaron los convoyes adecuadamente formados en cuanto se pudieron formar. Sí, pero adecuadamente formados, pero tarde. Además hubo una escasez de ambulancias medicalizadas que hicieron falta. Hubo escasez de material en las ambulancias y en los camiones de bomberos, pero la pregunta mía es exactamente, ¿tuvieron que esperar a ver cuántas víctimas eran y cómo estaban para mandar los efectivos cuando ya había un estudio preliminar que está puesto por la OASI y adelantado por la OASI en el que se dice eso, que en cada, además viene especificado por número de pasajeros? En el caso del Hispaner ya se sabía que un 20% había que tener en cuenta un 20% de efectivos, porque era un 20% de personas las que necesitaban esa ambulancia medicalizada, otro 30% para los pasajeros que tuvieran menos daño, que no necesitaran que fuera medicalizada, y otro 50% para los pasajeros que lamentablemente no se puede hacer nada por ellos o que han salido indemnes del accidente. Esta previsión, que yo se lo estoy diciendo porque la he leído en el anexo de la OASI, ¿por qué no se tuvo en cuenta a la hora de tener los efectivos preparados y que salieran antes de hora y media? No sé cómo se hicieron los convoyes. Lo que le digo es que en el momento que se montaron, creo, según me dijeron... ¿quién tenía responsabilidad de clasificar los convoyes, de decir qué era lo que se necesitaba, de tenerlos allí preparados? En el punto de reunión. Una vez montado un convoy y puesto una persona para poder llevarles a esto, el puesto de mando principal decía ya, iros para allá que ya están. Ese fue otro punto, negativo en todo este proceso, porque los convoys, los vehículos de distintas tipologías que forman el convoy no pueden entrar en la pista así como así. Necesitan un señalero o un coche guía que lo lleve. Hubo problemas con el número de coches guías porque, claro, solo habían 4, ya que
como no se habían cerrado las otras pistas y seguían en su uso habitual, pues estaban todos los demás señaleros pues haciendo el trabajo que les corresponde, que es llevar el coche al aparcamiento, a donde tenga o al parking. Mi pregunta es, ¿no se tuvo en cuenta a la hora de prever el número de coches señaleros que llevaban a estos convoys al avión? ¿No se tuvo en cuenta cuántos se necesitaba o no? Tengo entendido de que se desviaron hacia allí todos. La operación, cuando ocurrió el accidente, se cerraron las dos pistas más al norte. Se cerró, si no recuerdo mal, la pista más al este de las del sur y solo se utilizó una con una limitación solamente para permitir unos aterrizajes que había. Entonces creo no es lo que se lee eso de la documentación y además de las grabaciones, que estaban desesperados digamos los equipos de emergencia porque es que no venían coches guía. De hecho, uno de ellos se perdió las ambulancias con las que iba. No le puedo contestar. Bien. Me pasan una nota. ¿La puedo leer? No sé, que diga la presidenta. Si hay información de la que se la hemos pedido ahora. Sí, tiene la parte que tiene que ver, la tiene subrayada. Sí. Es una nota de AENA. Sí, gracias. En concreto, en diciembre de 2010, en el marco del procedimiento penal abierto por parte de una de las víctimas del accidente, se solicitó la imputación del director del aeropuerto alegando una supuesta aplicación negligente del plan de emergencia del aeropuerto. Por parte del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid se analizó de forma minuciosa un posible funcionamiento deficiente del plan que produjera un retraso en la asistencia médica a los heridos, a consecuencia del cual hubiera podido fallecer alguno de ellos, que se hubieran salvado de recibir una asistencia médica más temprana. La conclusión del juzgado, tras un estudio en profundidad, fue que dichas afirmaciones eran meras conjeturas o especulaciones y, en consecuencia, desestimó la petición. Esta resolución fue objeto de impugnación, etcétera, etcétera. Eso es... Bueno, en un accidente de este tipo, donde el avión cae y se parte debido al terraplén, donde además se produce un incendio, porque había árboles cerca y además una zona con pasto que formó aquello una pira, si además de todo eso le unimos que tarda hora y media en llegar las emergencias, yo creo que es de lógica, no creo que haya que saber algo o ser experto en medicina forense, que es que algo tuvo que ver en las muertes de muchas víctimas, salvo en la carbonizada, que también. Ya, pero yo lo que le digo es lo que ocurrió y eso es... Vale, muchas gracias. Gracias, señora Valide. Buenas tardes ya, señor Oleaga. Darle la bienvenida y, por supuesto, agradecerle su presencia hoy en esta comparecencia y sus respuestas ante nuestras cuestiones. Yo voy a centrar las cuestiones que le voy a plantear en tres momentos del accidente: lo previo, durante el accidente y lo que ocurrió después del accidente. Después de escuchar no solo su intervención, sino también de aquellos que le han precedido, bueno, pues sí es verdad que ya tenemos una idea aproximada de la preparación que debe tener un aeropuerto para hacer frente a un accidente, y es tener unas instalaciones adecuadas, tener unos procedimientos de reacción establecidos y, por supuesto, llevarlos a cabo en el momento que se produzca pues un accidente como la tragedia del que estamos hablando ahora mismo. Yo le pregunto, dada su experiencia y también su presencia aquel día en el aeropuerto de Barajas, si existían zonas diferenciadas de protección y de atención en el aeropuerto, en función de qué se definían, si están avaladas por algún organismo internacional o son definidas exclusivamente por el aeropuerto. Y también le quería plantear, porque usted ha dicho que la pista estaba doblemente Edificada. Efectivamente, pero se dijo en su momento que la pista 36 izquierda, 18 derecha no estaba aprobada de manera legal. Entonces, me gustaría que me aclarara estas cuestiones. En
en aviación, la secuencia que se usa en el transporte aéreo es un crecimiento sucesivo de operaciones, da lugar a disponer datos estadísticos mayores que dan una suficiencia para analizar, que es lo que su compañera estaba diciendo en esto de que había estadísticas que decían dónde se producen los accidentes. Los datos permiten el análisis. El análisis lleva a fijar las zonas de protección porque hay más probabilidad de que en esas ocurran los accidentes o incidentes. Y ese análisis lleva a definir la forma y tamaño de la pista, la franja, los márgenes, la zona libre de obstáculos, la zona de paradas, la resa, y lo lleva al anexo 14. Anexo 14 que está en la 7ª edición y que la 7ª edición tiene en este momento 13 enmiendas, es decir, que es algo que está continuamente evolucionando a mejor, porque se añade más protecciones. Entonces, ese anexo 14 es el que en España está en vigor y eso es lo que cumplen los aeropuertos y cumplía en aquel momento. Es decir, esas zonas son las que mayor protección tienen. Ese día estaba cumpliéndose. La pista no estaba certificada, sí estaba certificada y he tratado de explicar que hubo como 2 certificaciones. Una cuando se abrió la pista sin tener la gran ampliación y después en el 2006 con la ampliación. Ese es. Durante el accidente, el plan de emergencia establecía 3 niveles de responsabilidad durante su ejecución y para llevarlo a cabo había 2 salas contiguas para la actividad de los responsables, director del aeropuerto y ejecutivo de servicio. Además de la actividad de extinción y salvamento que se llevaba a cabo in situ, me gustaría que nos explicara, porque no solo para los miembros de esta comisión, sino también porque nos consta que hay gente que sigue esta comisión, qué es un C4, control, comando, comunicación y coordinación en una emergencia, si lo había en Barajas el día del accidente, qué cosas concretas puede hacer un comité asesor. Tengo algunas cuestiones más, pero que ya ha planteado la compañera de Podemos. Y también se dijo que se tardó mucho en el salvamento de los heridos y además se puso en tela de juicio, que me gustaría que aclarara, que la formación del servicio médico del aeropuerto. Me gustaría que aclarara esta cuestión porque yo creo que es importante dejar claro si la formación y la actuación de los mismos fue la que tenía que hacer y entre otros casos, como se ha puesto de manifiesto, si no pudo ser, que no haya sido por responsabilidad de ellos mismos, sino porque realmente no tuvieron los recursos a lo mejor para acceder en el tiempo y forma que ellos mismos hubiesen deseado. He empezado a comentar lo que era el CGA, diciendo que era un centro C4, comando, coordinación, comunicación y control. Entonces, lo que trata un centro de estos es que actuar como si fuese el cerebro de la operación. Hay una serie de sentidos que están mandando comunicación, el cerebro actúa de acuerdo a la inteligencia que ya le han puesto, que es los protocolos, procedimientos que tienen que aplicar y va dando instrucciones hacia el exterior. Eso, si los centros están dispersos, tiene más lentitud. Y en el 2006, por esto que he explicado, de que se amplió exageradamente, no, se amplió muchísimo el aeropuerto, se tomó la decisión de tener un centro de control, que es el Centro de Gestión Aeroportuaria, donde se actuaba en ese sentido. Se comunicaba, se controlaba, se coordinaba y se mandaba. Ese es el puesto de mando principal. Contiguo, prácticamente pegado, estaba el comité asesor, donde ya se tomaban decisiones no tácticas, sino que eran la que he comentado de a dónde llevamos a los familiares, si el T123 está pequeñito y no hay, pues ese tipo de cosas se habla allí.
en el comité asesor y se toman las decisiones, digamos, más de nivel estratégico, elevadas. Por ejemplo, ¿quién iba a decir la lista que ya hemos hablado suficiente antes? No sé qué pregunta más. Le preguntaba también pues, su opinión en el caso de cuando se puso en tela de juicio el salvamento de los heridos, la formación del servicio médico del aeropuerto, porque sí que me gustaría que, oye, pues creo que responsabilizar, vamos, que usted aclare que efectivamente estaban debidamente formados y que atendieron a las víctimas de una manera, pues, lo más rápido posible dentro de sus posibilidades y que quizás lo que faltó a lo mejor fue algún elemento de coordinación que les impidió a ellos pues acceder a la zona de una manera más. Bueno, en el día del accidente no solo actuaron los médicos del aeropuerto, que los 3 grupos de médicos se fueron, me parece que en el primer convoy para la zona del accidente, pero antes habían llegado otros médicos. Los primeros que llegaron fueron de un helicóptero, creo que era de la Comunidad de Madrid, que llevaba a bordo médicos y bajó, se acercó a la zona del fuego y tuvo que cambiar de posición, según me contaron, porque el fuego estaba en plena actividad, porque los pastos también se habían quemado y entonces, mientras se estaba apagando, los médicos no pudieron entrar, pero en cuanto se establecieron las líneas de salvamento entraron y fueron entrando los que estaban. Los médicos del aeropuerto, además de atender la operación, tenían la formación adecuada para atender después de un triaje a los heridos que se salvaban. Después del accidente, pues parece lógico pensar que hay que aprender de lo que acontece y que es una premisa fundamental para un gestor aeroportuario. Yo le pregunto directamente a usted qué se hizo después del accidente, ¿no? Porque viendo la solución posterior y las recomendaciones que hizo la CIAC, que fueron 4 y que le precedió esta mañana el presidente de AENA en ese momento en funciones, nos ha comunicado que se cumplieron esas 4, que ya están cerradas esas 4 recomendaciones. Pero es verdad que en el debate que mantuvimos esta mañana permanentemente había una insistencia por parte de todos los grupos de si no fue a lo mejor necesario tener una actitud más proactiva previa al accidente y si no se detectó quizás estas 4 recomendaciones antes de que sucediera. ¿Cómo procurábamos y procuran ahora ser proactivos respecto a la seguridad, siguiendo las normas que se van generando continuamente? Después del accidente hubo un montón de cambios. En aquel momento se empezaba a hablar en todo el mundo de la necesidad de tener el sistema de gestión de seguridad operacional. Todavía no estaba implantado. Después ya entró la ley, pero ya estábamos hablando. ¿Qué es lo que hacíamos en el aeropuerto? Pues una de las cosas, por ejemplo, que hacíamos era, y que creo que siguen haciendo, es a las 8 de la mañana hay un grupo que se llama el grupo de briefing, donde van analizando los sucesos extraordinarios, fuera de lo normal, que han sucedido el día anterior, sean de cualquier clase que sean, para ver si eso, que es una visión, digamos, de campo, ayuda a que no vuelva a ocurrir o resolver de otra forma. Eso, todos los lunes se reúne un comité un poquito más amplio donde se hace un resumen de todos esos sucesos. En el briefing de la mañana se hace otra cosa más, se prepara el día, es decir, se ha hecho un análisis previo por la parte de operaciones del aeropuerto y la parte de servicios diciendo hoy puede venir esto que es excepcional, no es lo habitual, estemos preparados. El lunes se hace el análisis semanal y una vez al mes hacíamos un análisis de seguridad operacional.
en el cual ya se llevaba estadísticas que servían para trasladar el estado del aeropuerto de la seguridad operacional. Es decir, que sí que se es proactivo, pero además se es reactivo en el sentido que las leyes, es decir, las normas, los reglamentos obligan a AENA y a los aeropuertos a estar continuamente informándose de lo que pasa y reaccionando. Cuando se habla de continuar con la actividad aeroportuaria normal tras el accidente, ¿se limitaba a hablar tan solo de la pista 36 izquierda, 18 derecha? No, era todo el aeropuerto. Ese día yo no sé cuántos pasajeros y cuántas operaciones había, pero estarían alrededor de 1.100 y habría unos 120.000 pasajeros o algo así, que solía ser los números que había. Y cuando se pararon las pistas se organizaron retrasos y eso hay que gestionarlo. Entonces, cuando digo que ¿qué es lo que se aprende? Pues se aprende, creo que fue en eso o en alguno de los incidentes de las bombas, es que detrás de todos los mecanismos tiene que haber un mecanismo de recuperación de la actividad. Y el mecanismo de recuperación de la actividad tiene que tener la primera premisa, la seguridad. No abro no sé qué si no estoy seguro de que aquello cumple con todas las condiciones de seguridad aérea que tiene que tener, además de otras. Entonces, no sé si fue por esa época o así, establecimos dentro de los protocolos o procedimientos internos el montar en paralelo a la actividad de la emergencia una recuperación. A eso me refiero cuando hay que hacer algo más, hay que estar pensando en que va a haber. Esto es difícil de decirlo cuando hay un accidente, pero detrás hay actividad y eso no se puede cortar, sino que hay que seguir. Y es muy difícil decirlo, pero es así. Le iba a preguntar por el arroyo que ha salido prácticamente todas las comparecencias. Esta mañana podíamos escuchar que, bueno, no tenía clara la conclusión, aunque era una conclusión personal, de que el arroyo influyera de manera negativa en el desenlace del accidente, pero la realidad es que hubo 2 personas que se ahogaron, que evidentemente el arroyo en ese momento pues tenía bastante agua y los informes oficiales de la CIAIAC y del juez, pues bueno. Yo le pregunto a usted como director del aeropuerto en ese momento, ¿no cree que si hubiese estado canalizado bajo el túnel se hubiese evitado al menos estas 2 muertes? Es que eso forma parte del accidente. El avión cayó y embalsó el agua. Y un agua que era así se convirtió en la causa probablemente, aunque los jueces no lo tienen claro y yo tampoco lo tengo, pero probablemente, no se sabe si antes de eso, bueno, probablemente. Pero también alguno se salvó, porque el agua impidió que el incendio alcanzase a otros. Es decir, que es un accidente y no se sabe cómo va a hacer. ¿Sería mejor tenerlo canalizado? No estoy seguro de que sea. Lo que hay que hacer es proteger las áreas donde en esa estadística que decía su compañera cuando ocurren los accidentes. Esas son las que hay que proteger fundamentalmente. El resto, después en la recomendación, como decía, analícese esto, hicimos un análisis. Y como en aquel momento estábamos haciendo un proyecto de adecuación de las zonas entre las pistas, porque el 2006 y eso era el 2008, ¿no? En la zona entre pistas había quedado restos de obras y esto estábamos viendo a ver cómo limpiábamos todo esto y hicimos el análisis de si convendría o no, y con lo que decía de la CIAIAC, quitamos la valla, el arroyo sigue y los caminos que había por allí se adecuaron para que en un futuro, si ocurre que no ocurra, eso es lo que deseamos,
haya... Y voy concluyendo, señora presidenta, pero sí que me gustaría, bueno, pues acabar con algunas reflexiones personales suyas tras vivir una tragedia. Han pasado 10 años, desde luego el dolor sigue muy presente en los familiares de las víctimas y entiendo que para cualquier persona que se haya enfrentado a una situación como la que usted vivió, bueno, pues es muy difícil de olvidar. Efectivamente, imagino que se olvidarán algunos aspectos propios del día y de la vorágine de la jornada, pero la vivencia personal estoy seguro que la tiene muy, muy presente. Por eso me gustaría preguntarle cuál fue su situación personal tras el accidente y si usted hizo, pues, después de haberse enfrentado, dada su experiencia y su formación, a un acontecimiento tan trágico, si hizo alguna aportación. Hoy nos ha adelantado alguna, como es, por ejemplo, la formación psicológica, que es muy difícil plantearle a alguien, por mucho que lo vea en la teoría, hasta que no se ve sometido a algo así, es muy, muy difícil que sepamos si estamos capacitados o no, pero me gustaría saber cuál fue su contribución y su propia situación personal tras este accidente. Aquello es muy duro. Por eso, me No imagino. solo por los familiares, era para todos los que estábamos. Hubo gente que necesitó apoyo psicológico. Yo no me daba cuenta de cómo era de duro para mí. Ahora, al rememorar, sí que me doy cuenta. De hecho, me está costando mucho estar aquí. Por eso, cuando me han preguntado, digo, fortalecer psicológicamente ante una situación, eso puede ser mirar al futuro. Usar las tecnologías. Hablábamos entonces, y perdonen que yo ya estoy jubilado y no quiero dar lecciones de nada a nadie, pero hablar de una caja negra de la emergencia, ¿y qué quiero decir con eso? Pues un sitio donde van depositándose todos los elementos que sirva para después, cuando se ocurre, vuelvo a decir, nunca ocurra, para extraer los datos que sirven para determinar esto hay que corregirlo, esto no hay que corregirlo, esto ha ido bien, esto ha ido mal. Esas serían, si yo estuviese en su lugar, conclusiones positivas. Voy a poner un ejemplo. En no sé qué año hubo, y esas cada vez son más fáciles, las tecnologías permiten más. Voy a poner un ejemplo, perdóneme que me extienda y que sea un poco profesor, que no quiero serlo, pero bueno, tengo esa característica. En el no sé qué año cayó un avión de Air France en medio del Atlántico y las cajas negras se fueron al fondo del mar, que estaban a unos 8.000. No sé si se recuperaron. En aquel momento hablábamos... Oye, ¿y los datos esos que se han perdido? ¿No está el avión continuamente enviando a su centro de operaciones datos de cómo va avanzando? Si eso estuviese en un sitio durante un tiempo, ese dato que se quedó en el fondo del mar, creo que luego se recuperaron, pero algunos hay, estaría a disposición. En un accidente es más cercano todo, es más fácil guardar cosas. Entonces, eso se llama innovar. Y esas cosas son las que yo recomendaría a todo aquel que está trabajando profesionalmente en el asunto. Yo ya no estoy, pero creo que los que están saben de estas cosas y lo pueden hacer. Solo se tienen que dedicar a ello. Y antes o después será mucho mejor, algo que no deseamos nadie que suceda. Es que la Asociación de Víctimas, una de las cosas que nos traslada a todos nosotros es que todavía les sigue doliendo que esas imágenes sigan colgadas en medios digitales. Y mi pregunta es si a ustedes se les ha ocurrido, ¿han hecho algo para que esas imágenes desaparezcan, que no puedan seguir expuestas? Desde AENA, desde Barajas, ¿se les ha ocurrido a tomar alguna iniciativa para que estos medios retiren esas imágenes que tanto daño hacen a las familias?
No lo sé, pero bueno, digo cuando usted fue responsable durante años, ¿no? Me parece que ya he explicado que lo que di la instrucción es retírense todas y cortar para que nadie pueda. Yo le entendí, de verdad, que no quiero que repita lo mismo porque... pero solo es por explicar un poquito. ¿Qué hice yo en aquel momento? Di la instrucción de quitar de los mecanismos de grabación todo lo que estaba grabado para tener a disposición de jueces. Yo sé que hoy en día es muy complicado porque la gente está en la calle, todo el mundo tiene un móvil y puede grabar lo que sea, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de grabaciones internas, hechas por cámaras que están ahí por seguridad, entre otras cosas, ¿no? Yo me refería solo si a alguien se le ocurrió en algún momento decir, vamos a intentar que esto se retire como mínimo, ya que hemos causado este daño. Pero bueno, quiero también preguntarle... en relación a antes al señor Marín le hice la pregunta y me dijo que era usted el responsable y que se lo hiciera a usted y por eso se la voy a hacer. Yo le estuve preguntando un poco cómo se había constituido el comité asesor, el gabinete de crisis, quién estaba al mando, usted ha dicho que era usted, y cómo se tomó la decisión, si fue unipersonal, usted lo decidió, de ir a esa sala y comunicarle a las víctimas tal y como se hizo. Entonces él me dijo... nos dijo a todos que no sabía, que él no, como que no. Usted ha dicho que eso se debatió intensamente que era lo que yo me imaginaba, porque una decisión como esa no creo que nadie se presente voluntario y diga, anda, voy corriendo y lo voy a decir como Dios me dio a entender, que estoy seguro que no es fácil, ella se lo digo, pero cuando uno ocupa un puesto de responsabilidad, pues está para las duras y para las maduras. Quiero decir que no solo es figurar, y usted lo sabe perfectamente, por su experiencia dilatada, sino que también, claro, hay situaciones como las que usted vivió, muy complicadas. Pero entonces, si esa decisión se tomó de forma colegiada, me gustaría, porque antes nos dijeron que no, entonces saberlo a ciencia cierta y por qué se hizo así. Porque claro, usted dice, no, yo di la relación, me imagino que estas cosas se deciden. Yo he tenido que gestionar también alguna experiencia de esto, tengo alguna crisis, y estas cosas no se dejan al albur, o sea, no es, a ver, que voy allí, que me encuentro, no sé, se habrá tenido que decidir qué relación se va a dar, se van a dar solo los supervivientes, y todo el mundo sabe que ante eso las personas que están allí, que no son muebles, reaccionan, y más cuando uno pues está pendiente de que su hijo, su padre, es que de verdad, o sea, esta es la situación que usted sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma esa decisión? ¿La toma usted unipersonal? Que me entiendo que no, pero me gustaría saberlo. Bueno, me parece que antes con usted lo he explicado, pero ahora recordando voy a añadir algo más que creo que ocurrió. En la discusión salió si era responsabilidad de la compañía el hablar de... Entonces, la persona que estaba no estaba psicológicamente, estaba muy afectada. Y entonces alguien tenía que salir que pudiese con la situación. Y en esa conversación, pues supongo que dirían, ¿cómo estás tú? ¿Puedes decirlo? Y llegamos a la conclusión de que podría ser yo, y fui yo. Y la decisión fue, vamos a leer la lista de supervivientes y después callar. Eso es que no. Y ya le digo que tenía tanta tensión toda la situación que yo no me acuerdo que dijese, solo vamos a dar esto y luego el resto no lo damos. Es que no puedo ¿Pero y se acuerda usted que fue así? En el momento que se terminó y se dijo estos son los que están en hospitales y vivos, se organizó tremenda. De hecho, fuimos acompañados por fuerzas y cuerpos de seguridad, por si acaso. ¿Y cómo valora usted, después de 10 años, eso? ¿El cuál? Esa situación que se produce. Horrible. O sea, que no se puede volver a repetir eso. De hecho, se ha cambiado. Creo que lo han cambiado. Sí. De hecho, se ha cambiado. Hay un responsable que tiene que actuar con las víctimas. Sí. La persona de contacto. Sí. Y supongo que estará preparada psicológicamente. Eso significa que psicológicamente. Sí, yo creo que asumir responsabilidades. Además, claro, asumir. Muy bueno. Asumir responsabilidades de este tipo, pues supone afrontar situaciones así de duras, ¿no? Se dijo que solamente se había cerrado esa pista, luego se dijo, usted ha dicho que no, que se fueron cerrando algunas, luego también ha dicho que es que no se puede cortar la actividad, y yo quiero saber por qué.
No, bueno. ¿Por qué no se puede cortar la actividad cuando hay un accidente? Porque, evidentemente, hay que ver a qué se da prioridad. Yo estoy de acuerdo con comentarios que se han hecho aquí. O sea, si usted mantiene la operatividad, eso supone que hay una serie de vehículos de guía que tienen que atender al resto de los aviones y que, por lo tanto, bueno, todos esos servicios de emergencia, yo sí sé, en lo que he podido leer, que los bomberos llegaron muy rápido, seguían la columna de humo, es que la veía cualquiera, ¿verdad? Y ellos fueron hacia esa columna de humo, pero, sin embargo, no fue así con el resto de los servicios de emergencia. Todos hemos visto esas imágenes, es un recinto cerrado, no solo necesitan ser guiados, necesitan ser autorizados. Una pregunta, ¿cuándo se da esa autorización? ¿Tiene usted conciencia de lo que se tarda en dar esa autorización? Y al hilo de esto, ¿la información que se da a los servicios externos fue la adecuada? ¿Cómo pueden llegar colas y colas de ambulancias? Yo es que recuerdo la película, la hemos visto todos unas cuantas veces, esas colas de ambulancias, muchas no estaban medicalizadas. ¿Eso es porque falla la información, porque no se les da correctamente o a qué se debe? ¿A que la gente va espontáneamente allí o...? Bueno, voy a ir... Y perdone la avalancha, ¿eh? El aeropuerto tiene 4 pistas, entonces hubo una secuencia de cierres. La primera, la pista donde el accidente, inmediatamente, esos datos están creo que en el informe de la comisión, la pista paralela, luego la pista del sur. ¿Pero cuánto tiempo? Porque claro... Es que no puedo darle los tiempos, pero fue inmediato. Ah, fue rápido. Y la única que no se cerró fue la pista de llegadas 33 izquierda, que es la más del oeste, porque había operaciones y se entendió que era conveniente, poniendo un índice de llegadas más bajo del que había para retener a los aviones, que fuesen llegando, porque los riesgos de enviar a otros países, a otros aeropuertos, podían ser mayores. Entonces se tomó la decisión consecutivamente. ¿Y en su opinión eso no restó? Una de las conclusiones que dice CIA-IAC es que los bomberos todos fueron al incendio y lo dicen clarísimamente que fue una decisión acertada porque ayudaron muchísimo. La operación que se estaba haciendo, también dice la CIA-IAC, y es uno de los elementos que nos estuvimos diciendo, si están llegando aviones y no hay bomberos y ocurre un accidente, eso es un problema. Entonces, no hubo un accidente y también he de decir que llegaron un montón de gente, entre ellos los bomberos del aeropuerto, a ayudar. Y inmediatamente el parque de bomberos que atendía esa pista ya estaba dotado, es decir, que estuvo un rato y gracias a Dios no ocurrió nada. ¿Hay que tomar algún criterio sobre esa situación? Pues en las situaciones operativas normales, cuando hay una carencia de bomberos provisional, no se cierra una pista porque hay otras circunstancias. Y creo que se espera 3 horas hasta declarar que el aeropuerto baja de categoría. En ese momento, perdone, no se tomó esa decisión porque inmediatamente los bomberos que llegaron de fuera, del aeropuerto, pero de fuera, dotaron el parque. ¿Deberíamos de haber actuado de otra forma? No lo sé. Yo creo que se acertó. Hombre, yo imagino que ustedes habrán, después de todo lo que sucedió, habrán hecho una reflexión profunda, un análisis crítico profundo. Entonces, entiendo que deberían de saber ya si fue bueno o malo, ¿no? No, creo que por eso usted ha dicho que no, que estuvo bien. Sí. Bien. ¿Y usted no cree, en su opinión, que eso restó medios a la celeridad con la que se permitía a los medios que estaban fuera entrar a auxiliar? Porque los vehículos eran los que había, o sea, y si una parte se destinaba a los aviones que estaban aterrizando y despegando, pues entiendo que es una cosa de sumar y restar, había menos. Y esa cola, o sea, la otra pregunta que le hice, ¿cuánto tiempo, si usted tiene alguna memoria o lo ha podido leer, cuánto tiempo se tardó en autorizar
a que los medios externos pudiesen acceder al recinto. No tengo, pero creo que en el informe de la comisión está ese Pero dato. es que hablan de 30, 40 minutos, o sea, supervivientes, personas que dicen, había una doctora, usted lo sabe, que sintió un neumotórax, y eso tiene un tiempo, y son 40 minutos, o sea que, por lo tanto, se tardó. Y ya, pero eso fue precisamente a los análisis, y los análisis... me pasan un dato. Sí, usted puede. Sí, yo encantada de que si nos da información que nos ayude, Bueno, que es lo que queremos. La hora y media que ha comentado, es que yo tengo ya... Claro. Es la hora en que llegaron a los hospitales, no cuando los... Eso no lo que decía la grabación y el informe, pero bueno. A las 14:37 ya estaba el helicóptero de Suma, en 12 minutos ya estaba allí. Sí, es que el piloto del SUMA, nosotros hemos escuchado grabaciones con la torre de control, sí, que le dice, por favor, agilice, por favor, agilicen, por favor, agilicen, y lo repite, por eso yo sé que no fue hora y media, ¿vale? Pero es que como mínimo 40 minutos, y había gente viva, porque eso también lo sabemos por testimonios de los bomberos. O sea, los bomberos que llegaron allí a los 3 minutos, con todas las dificultades, siguiendo la columna de humo, decían que escuchaban a la gente. Entonces la pregunta era ¿por qué o sea, a lo mejor usted me dice, mire, pues no se pudo hacer antes, o hemos aprendido y ahora, pues, como le decía, se activan todos los medios a la vez, antes era escalonado, algo se ha tenido que aprender, ¿no? Pero lo cierto es que hubo, yo no sé si fue media hora, la pregunta era esa, porque no lo sé, sé lo que le he escuchado a la superviviente, sé lo que hemos escuchado del piloto que le pide al centro que agilice la instrucción para autorizar la entrada, porque el problema ya no solo fue cómo llegaron los coches guías, sino que tampoco se autorizaba la entrada. Estaba la valla, es un recinto cerrado, necesita autorización. Entonces, bueno, la idea era un poco que si usted era consciente, porque o se ha analizado por qué se tardó ese tiempo, no lo sé. Como no tengo los datos, pero me los Vale, están dando en este momento, a las 14:50 entra la primera caravana de medios aeropuerto. 30 minutos, 40. De 25 a 50 son 25 minutos. Esa es la primera. Pero los Es que 25 minutos. Pero es porque estaban llegando al punto de reunión. ¿no? Pero hubo algún motivo, yo de verdad que no quiero sino ayudar y que esto no vuelva a pasar más. ¿Hubo algún motivo por el que se tuvieran 25 minutos esperando ambulancias? Que no, según me dicen, no estuvieron esperando. No, en cuanto llegaron, organizaron el convoy. O sea, la primera, y el señor que llamaba del SUMA diciendo por favor agilicen, ese señor no... Pero no. Es que no sé lo que me está preguntando. Yo le digo los números que salen... Por el tiempo que tardaron en entrar los medios externos. Sí, a las 14:50. Cuando se y formó la primera caravana. Si el accidente se produce a las 14:24, pues son 25 minutos. Porque están llegando desde fuera. Yo le doy la razón en todo lo que usted da, que yo no tengo la información que tiene usted, pero 25 minutos, le pregunto entonces, ¿le parece razonable a usted para que entraran los medios externos al aeropuerto? Todos los que llegaron hasta el aeropuerto tardarían un rato, y 25 minutos no son muchos. Vale. Mire, y en relación a los simulacros que se realizaban con los planes de emergencias vigentes, yo ya le pregunté también al señor Marín si creía que esa zona específica tenía más riesgo que cualquier otra, que será un punto negro, y me dijo que no. Usted también lo ve igual, sí, no tenía mayor riesgo que por eso se lo ha contestado a la compañera, que no se hizo ningún simulacro, por tanto, en esa zona. ¿Y pasado el accidente usted diría que esa zona es más peligrosa que otras? No. Mire, y cuando usted decía lo del arroyo, que se habían ahogado y que hay aeropuertos que están en el mar, cerca del mar, nosotros lo sabemos porque volamos constantemente a aeropuertos pegados al mar. Si a mí me dicen que hay un accidente en un aeropuerto que está pegado al mar, que el avión cae al mar y la gente muere ahogada, yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos cuestionaríamos nada, porque es que están en el mar. Pero que se muera ahogada 2 personas en un arroyo que usted mismo ha dicho con las manos, es esto, nos tiene que de verdad revolver y decir, es que el agua era así.
no es el océano, que nadie cuestionaría, hay muertos por ahogamiento. Entonces yo vuelvo a insistir, se lo dije también al señor Marín, nosotros solo queremos aprender de esto, ¿sabes? Y entonces, si la distancia y la zona que hay entre las pistas tiene que ser plana, pues tendremos que promover que sea plana. Y yo creo que, como usted es un experto y lleva muchísimos años, mi pregunta iría también por ahí, si usted realmente cree que eso debiera ser así, es mejorable al menos. Yo creo que no. Esos son los análisis que hace OACI, el sistema del transporte, y creo que lo que protegen es lo que hay que proteger. Perdone que sea No, yo le pido su opinión porque yo le doy la mía, que todo me hace ver que esa orografía no fue quizás la más favorable, pero ustedes son los expertos. Sí, bueno, yo ya no soy experto.